Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Todos y todas sean bienvenidos a esta masterclass. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, de mucha aplicación sobre todo para quienes son terapeutas, médicos, profesionales de la salud y para quienes desean que no están entrados en estas áreas, pero desean saber sobre el tema para aplicación propia o de familiares, pues también están en el lugar correcto. El día de hoy, la doctora Marisol nos impartirá una charla muy interesante. Eh, Ella tiene una vasta experiencia, pues ahí labora en el YNH Clinic, de quien estamos viendo aquí también el logo. Y pues colaboramos constantemente en esos temas de la capacitación, pero también de la aplicación de la terapia y también apoyarles al tema de que los productos requeridos para esta y otras terapias de buena calidad lleguen a manos de ustedes de manera directa y segura y confiable. Entonces, voy a dejar que la doctora ahonde un poco más en su presentación. Siempre me gusta que los ponentes sean quienes hagan una presentación más profunda, debido a que, pues, quién mejor que ellos para que comenten su perfil, su experiencia, etcétera. Y después de ello, pues iniciamos con la charla. Sean bienvenidos. Tendremos una sesión en la que nos impartirá la doctora la plática y al final dejamos esta parte de una sesión de preguntas y respuestas para que todos quienes tengamos dudas, pues será el momento al final. También les haremos llegar la manera para acceder al tratamiento, a la técnica, a los productos, a la capacitación, a todo. Entonces les invitamos a que se mantengan durante toda la charla y al final de ella. Entonces, bueno, doctora, si gustas, podemos iniciar con tu presentación. Buenas noches y gracias por estar aquí, por tu tiempo, por compartirnos de tu conocimiento, de tu experiencia. Hola, hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Aunque sea un ratito, esperemos que sea de su agrado, que se vayan con algún aprendizaje o si no, con ganas de aprender más. Muchas gracias, Bere, por tu presentación. Y bueno, pues me presento. Soy la doctora Marisol Trujillo. Soy médico, directora médica de la clínica YNH. Estoy certificada en el tema de medicina regenerativa y células madre. Anteriormente ya había dado un masterclass sobre este tema. Y también estoy certificada en la terapia hormonal bioidéntica con BioT. Es una empresa americana. Me certifiqué hace ya algún tiempo. La certificación fue muy completa. Me fui varios días a Dallas, Estados Unidos, y bueno, pues aquí prácticamente les vengo a hablar un poquito sobre esto. Es un tema bastante amplio, mucho que estudiar, mucho que aprender. Las hormonas es un mundo entero, entonces a lo mejor les van a surgir algunas dudas, es normal, pero bueno, pues lo importante es que nos estemos empapando un poquito en el tema, ir conociendo más sobre todos estos beneficios que pueden aportar no solo a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos, familiares, etcétera, y pues ir conociendo. Hay muchos mitos sobre la terapia hormonal. Realmente, más que nada son los mitos que la información de lo que existe, entonces vamos también a aclarar toda esa parte. Todas sus dudas pues hay que dejarlas para el final. Y bueno, pues la clínica YNH en la que estoy trabajando en el momento está ubicada en Guadalajara, Jalisco. Igual, como mencioné, hacemos tratamientos con células madre, hormonas, fluoroterapia, todo lo que conlleva medicina regenerativa, implantes de placenta. Entonces, pues cualquier duda, cualquier información, aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues el día de hoy vamos a definir principalmente qué son las hormonas, cómo se ve una deficiencia hormonal, cuáles son los síntomas principales que puede haber.
¿Qué son las hormonas bioidénticas y cuáles son las diferencias frente a cualquier otro tipo de hormonas? ¿Cuáles son las vías de administración que puede haber? ¿Cómo funcionan las hormonas a nivel sistémico en todos nuestros órganos? Si nos causan protección o cierta reacción hacia ciertas enfermedades. Al final vamos a pasar la parte de la dirección. Veo que aquí ya están preguntando, entonces al final tengo una diapositiva con la dirección, los números de contacto y toda esa parte. Entonces toda esa información la vamos a dejar al último. Ok, entonces, ¿qué son las hormonas? No sé si aquí haya médicos o terapéuticos o simplemente pacientes, pero vamos a explicar esto de manera sencilla a nivel general para que todos lo podamos entender de manera muy general. Entonces, bueno, las hormonas a mí me gusta explicarlas como si fuera una cerradura y una llave. Entonces, la cerradura es nuestro órgano, el corazón, el cerebro, huesos, órganos sexuales, etcétera, y la llave es la hormona, ¿no? Entonces, para abrir esta herradura necesitamos una hormona. Entonces, es como la vía de transmisión que nos va a ayudar a tener cierta función específica en el órgano o en el sistema que queremos abarcar. Entonces, son mensajeros químicos que son fundamentales para vivir. Realmente a veces no sabemos la función de las hormonas y creemos que es algo por lo que tenemos que pasar. Sin embargo, las hormonas son vitales para vivir. Nos ayudan con toda la parte del crecimiento, el metabolismo, el control del peso, el envejecimiento, función inmunológica y las características sexuales muy importantes. Entonces, aquí una preguntita, si me quieren contestar en el chat. ¿Quién me puede responder cuál de las dos es correcta? ¿Envejecemos cuando perdemos nuestras hormonas o perdemos nuestras hormonas cuando envejecemos? Analícenlas, cuál de las dos está bien y por qué. ¿Alguien por ahí? No me dejen hablando sola. Perdemos nuestras hormonas cuando envejecemos. Perdemos nuestras hormonas cuando envejecemos. Aquí nos dicen la otra opción, la primera opción. Ok, los dos están en lo correcto. La verdad es que ambas preguntas son correctas. Como mencioné, así es, Rosalinda, ambas. Bueno, prácticamente, como mencioné, las hormonas son vitales. Todos tenemos hormonas. Un bebé tiene hormonas, una persona de la tercera edad tiene hormonas. Lo que cambia únicamente es la cantidad de hormonas que vamos teniendo, ¿no? Realmente sí vamos perdiendo hormonas cuando vamos envejeciendo y a manera de que vamos perdiendo hormonas, vamos envejeciendo. Entonces, es un poco complicado entender, pero las dos están correctas. Y esto es bien, bien importante para entender toda la función hormonal. Entonces, bueno, ¿qué hormonas tenemos tanto hombres como mujeres? Realmente tenemos las mismas hormonas. Lo único que va a cambiar es la cantidad de hormonas que tenemos y la función específica en cada cuerpo. Pero ambos tenemos testosterona, ambos tenemos estrógeno, progesterona, testosterona libre, tiroides, etcétera. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la testosterona. Cuando escuchamos la palabra testosterona, si yo les digo, vamos a suponer que yo soy su vecina, su amiga, y les digo, ay, me voy a poner testosterona, ¿qué es lo que se les ocurre? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué me voy a poner testosterona? ¿Qué quiero lograr? ¿Alguien quiere participar? Que te volverás hombre. Exactamente, Daniela. Justamente a eso quería llegar. Todos, cuando escuchamos la palabra testosterona, se nos ocurre un hombre con barba, musculoso, con vello en pecho, todas las partes que tiene la función masculina, ¿no? Exactamente todo lo que me están poniendo en el chat es una hormona masculina, lo relacionas con las funciones masculinas, exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estos mitos. Realmente se piensa que solo es una hormona masculina, que es la única que se encarga de la parte del líbido, que masculiniza a las mujeres, que las mujeres no tenemos testosterona, no debemos de usar testosterona.
que si te pones testosterona te va a cambiar la voz, se te va a hacer gruesa, se te va a caer el cabello, o tiene efectos adversos para el corazón, el riñón, el hígado, que te vas a hacer más agresiva, masa muscular, riesgo de padecer cáncer, etcétera. Sin embargo, la testosterona juega un papel bien importante en los hombres y en las mujeres. Esta se produce en el caso de las mujeres en los ovarios y en el caso de los hombres en los testículos. Los hombres de 30 a 70 años pierden aproximadamente entre 1 a un 3% al año y las mujeres pierden la mitad de la producción a los 40 años. Entonces, chéquense bien este dato, chéquense bien esta cifra, bien importante que las mujeres perdemos mucha más cantidad de testosterona comparada con los hombres. Entonces, ¿cómo sé si tengo testosterona baja? ¿Cuáles son los síntomas o qué riesgos puedo llegar a tener? En general, mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, diabetes mellitus, enfermedad metabólica, riesgo de cáncer de mama. En los hombres, lo mismo, Alzheimer, cáncer de próstata en el caso de ellos, diabetes, van perdiendo masa muscular. Esto es bien importante porque luego me llegan a la consulta pacientes a lo mejor de 50, 60 años que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo voy al gimnasio y hago peso, pero no se me nota. ¿Por qué? Precisamente es por una deficiencia de testosterona, ¿no? Si nos fijamos en el gym, en los chavitos de 18, 30 años todavía, realmente van una semana, van un mes y con eso tienen para empezar a hacer músculo. A diferencia de las personas mayores, es por esto, por la deficiencia de testosterona, que les cuesta mucho más trabajo crear este músculo. Entonces, bueno, entre los beneficios que tiene la testosterona nos van a ayudar a tener más energía, mejora el sueño, produce una sensación de bienestar en general, mejora las habilidades cognitivas, reduce la ansiedad, la depresión, aumenta el peso corporal magro, la masa muscular, reduce la grasa corporal, tiene protección cardiovascular, protege la próstata, las mamas, y bueno, la parte del líbido es la hormona principal, sí tiene una parte muy importante en todos los órganos sexuales. En el caso de los hombres mejora las erecciones y en el caso de las mujeres los orgasmos y el líbido en general. Entonces, bueno, hablando un poquito sobre el estrógeno. El estrógeno es la hormona principal en las mujeres en la parte de la menopausia. Esta se va a encargar de regular el ciclo menstrual. Es esencial para la reproducción, regula todos los procesos en el cerebro, huesos, hígado, tracto urinario, vagina, gastrointestinal. Se produce en el caso de las mujeres en los ovarios y los hombres también tienen estrógeno. Sin embargo, aquí como en la testosterona es lo contrario, ¿no? Las mujeres tienen muchísimo más estrógeno a diferencia de los hombres. Y bueno, el estrógeno disminuido es el principal que nos va a causar los síntomas de la menopausia. Los típicos bochornos, cambios de humor, sofocos, depresión, ansiedad, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, dolor en articulaciones, piel seca, hinchazón, infecciones vaginales, sequedad vaginal. Todos estos son los síntomas principales que tienen las personas, principalmente mujeres, porque sí es más notorio en ellas, que tienen una disminución estrogénica. Y bueno, este es un estudio muy importante que se hizo en un periodo de 10 años, desde el año 2002, donde se estudia la mortalidad por falta de estrógeno. Este estudio se hizo principalmente en mujeres histerectomizadas que no tienen útero, entre 50 y 59 años y que no tenían ningún tipo de reemplazo hormonal. Aquí se estudió y se detectó que entre un 18 a 91,000 murieron de manera prematura a causa de mortalidad por infarto agudo del miocardio y cáncer de mama, lo cual se asoció a una deficiencia hormonal. Hablando un poquito sobre la progesterona, esta es una hormona secretada por el ovario, es la precursora del estrógeno, la testosterona y el cortisol. A partir de estas es que se van creando más hormonas, va a moderar todos los efectos secundarios del exceso de estrógeno, reduce la retención de líquidos, la hinchazón, los dolores de cabeza y el sangrado, y promueve los patrones del sueño normales. Entonces, esta es una hormona muy importante para nuestro sueño.
se contrapone a los efectos del estrógeno. Entonces, siempre es muy importante ponerlas en conjunto en ciertas pacientes. La tiroides, una hormona también vital, es indispensable para sentirte de manera óptima. Los síntomas de hipotiroidismo: debilidad, frío, cansancio, cabello más delgado, piel seca, aumento de peso, confusión mental, depresión, estreñimiento. La tiroides es súper importante para regular la temperatura y el metabolismo. Tiene una función cerebral importante y nos da más energía. Y una persona con hipotiroidismo es más propensa a tener enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, fatiga y aumento de peso. Cifra súper importante: aproximadamente del 30-40% de la población mexicana tiene hipotiroidismo y la mayoría no lo sabe. Entonces, ¿cuántas veces hay pacientes que tienen años sin hacerse estudios de laboratorio? Un perfil tiroideo súper importante, sobre todo en estos pacientes que están teniendo estos síntomas y no saben que tienen una deficiencia hormonal. Las 3 causas del hipotiroidismo, a grandes rasgos, puede ser una disminución de la producción, disminución de la conversión o insensibilidad del sitio receptor. Puede ser una enfermedad simplemente de tipo autoinmune. Y bueno, hablando un poquito sobre la menopausia, un tema súper, súper importante, muy, muy escuchado. Hace 100 años, realmente las mujeres, o la menopausia se conocía como ya el final de la vida, era como la etapa terminal. Las mujeres vivían 30, 40 años y era por una menopausia, ¿no? Hace 50 años las mujeres comenzaron a vivir 20 años más después de la menopausia y actualmente pues las mujeres viven muchísimo más tiempo, incluso ya 30, 40 años después de la menopausia, igual con la andropausia, pero con las mujeres pues es un poquito más notorio. Entonces, prácticamente la menopausia es esta etapa, se define como un año sin menstruación, porque a veces me llegan pacientes y me dicen, oye, yo ya tengo la menopausia. Si sigues menstruando o llevas 3, 4, 5 meses de tu última menstruación, no es menopausia. Se conoce como una premenopausia, ¿no? Es toda la parte del climaterio, los síntomas que van teniendo, que a veces una premenopausia puede durar hasta 3, 4, 5 años, ¿no? Dependiendo de las pacientes. Pero hasta que cumples un año sin menstruación, ya estás en la etapa de la menopausia. Entonces, bueno, algunos datos importantes sobre la menopausia. Cada día entran aproximadamente 6,000 mujeres a esta etapa. La edad promedio en México de la menopausia son 51 años, puede ser 3 más, puede ser 3 menos. Como dije, esto va a depender de muchísimos factores, en algunos casos factores hereditarios o simplemente la edad en la que comenzó tu primera menstruación. Si tuviste una menstruación muy temprana, como a los 9, 10 años, vas a tener una menopausia también temprana. Entonces, todo esto va asociado siempre. Los síntomas pueden comenzar hasta 15 años antes. Sí, tenemos pacientes ya de 35 años que comienzan con estos síntomas, lo cual me parece bastante triste, pero afortunadamente ya hay tratamientos que les pueden ayudar. Los ovarios dejan de producir estrógeno lentamente, pero se va notando poco a poco con todos los síntomas. Y la disminución de los niveles de testosterona es años antes del estrógeno y la progesterona. El tema de la andropausia prácticamente es la menopausia femenina. Sin embargo, a los hombres pues les fue mejor en esta parte. No es tan notoria sus síntomas. Las mujeres sí la llevamos mucho más de perder. Hay hombres que también les va mal, pero en general las mujeres son peores. Y bueno, en este caso los testículos ya no producen la suficiente testosterona. En el caso de los hombres es a partir de los 50 años. Tiene una correlación con la diabetes, la hipertensión y la apnea del sueño y está vinculado a enfermedades cardiovasculares tempranas. Entonces, ya hablando un poquito sobre la terapia hormonal, ¿qué son las hormonas bioidénticas? ¿Qué diferencia tienen contra las sintéticas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? Bueno, una hormona bioidéntica, como el nombre lo dice, es una estructura molecularmente exacta a la que las hormonas se producen de manera natural en el cuerpo, ¿no? Se hace de manera idéntica. A diferencia
hormonas que nosotros les venimos a hablar el día de hoy son hormonas totalmente naturales, vienen de alimentos como soya, camote, y las hormonas sintéticas están hechas de partes de animales o de orina. Entonces, aquí está el nombre, como dije, las sintéticas normalmente llevan otro nombre porque no es testosterona tal cual. Y bueno, pues también la manera de aplicación va a variar. ¿Cuáles son las vías de administración? Existen diferentes, ya actualmente hay muchísimas vías de administración de las hormonas. Vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de cada una. Es importante saber que hay hormonas orales, que son como las más comunes, las transdérmicas, vaginales, escrotales, inyectables y el pellet, que el pellet es el nombre en inglés, es el implante en inglés, que es las hormonas bioidénticas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, hablando de hormonas orales, pues como dije, son las más conocidas, las más comunes, sin embargo, son sintéticas, por lo que tienden a tener más efectos secundarios. Tiene un efecto de primer paso, es decir, todo lo que entra por la boca, pues obviamente tiene su parte de absorción, entonces puede llegar a causar algún malestar gastrointestinal o hepático, alguna hepatotoxicidad. Tiene que administrarse de manera diaria. Si algún día se te olvida o se te va la hora específica, pues los efectos a lo mejor ya no van a ser iguales. Y la testosterona administrada por vía oral no es tan efectiva y tiene más efectos secundarios. Hablando sobre los parches, también los parches está un poco contraproducente su aplicación, es 45% menos de absorción a través de la piel. Tiene mejores niveles de estradiol que las pastillas, pero los pellets todavía tienen mucho mejor nivel de absorción. En el caso de los parches siempre es un problema el tema de la adhesión. Te los tienes que estar cambiando cada semana y se han encontrado algunos efectos secundarios como aumento de peso, retención de líquidos, etc. Las cremas y los geles, siempre la dosis es un poco complicada porque no sabes realmente cuánta dosis aplicar, nunca sabes si te estás poniendo de más o de menos, te lo tienes que estar frotando algunas veces al día, entonces para activar la producción hormonal, tiene una vida media más corta, puede transferirse a los bebés, a las mascotas, entonces también aquí hay un poquito más de riesgo y no tiene beneficios protectores para los huesos, el corazón, el cerebro. La testosterona inyectable, pues esta sí es 99% hormona sintética. La absorción causa efecto de montaña rusa. Esto es bien, bien importante porque sí tiene beneficios de manera inyectable, pero en algunas ocasiones te puedes sentir súper bien y en algunas ocasiones mal. Tiene más efectos adversos. Aquí sí te puede llegar a ocasionar algún vello facial, acné o ronquera o todo esto, pues más que nada por el tema de la dosis, que es un poquito complicada de administrar. Tiene toxicidad hepática, te puede elevar el colesterol en general y dicen que pone a los hombres de mal humor. Y bueno, hablando un poquito sobre los pellets y las hormonas bioidénticas, para los que no la conocen, se ve tal cual como se muestra en la imagen. Se conoce como un chip, implante, pellet, tiene diferentes nombres. Es como si fuera el tamaño de un arrocito. Ahí están viendo dos implantes. El de la derecha debe ser de estradiol, es más pequeña la dosis, y el de la izquierda es de testosterona. Realmente es una dosis milimétrica y como comenté, es de hormona natural. Entonces, tiene menos porcentaje de ocasionar efectos adversos. Además, esto sí lo quería aclarar de una vez, es bien importante con el laboratorio con el que van a trabajar, realmente que sea un buen laboratorio. En nuestro caso con Biote, es la empresa en la que estoy certificada, o Biote. Es una empresa que tiene todo un programa que te ayuda como a tener bien estructurado el plan para tu paciente. Desde la primer consulta se les hace un cuestionario, tenemos un cuestionario como de 20 preguntas que te ayuda a canalizar tus síntomas para ver si eres o no eres candidato a la terapia hormonal. Posterior a eso, yo siempre pido estudios, esto es bien, bien importante, porque sin quemar a nadie y sin decir marcas ni nada, siempre hay médicos que ponen los pellets sin ni siquiera ver estudios, ver el historial del paciente, hacer una historia clínica, nada, ¿no? Entonces, sí es bien importante, a final de cuentas son hormonas naturales, pero sí es bien importante
calcular la dosis exacta precisamente para no tener ningún efecto secundario. Entonces, esto sí se los digo de antemano, si van a trabajar con hormonas, pídanles estudios a sus pacientes también para saber la dosis, ¿no? Cada paciente es diferente de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus antecedentes, edad, su menopausia, sus síntomas. Entonces, sí, siempre pedir estudios de la manera más completa que se pueda, un perfil hormonal, un perfil tiroideo, química sanguínea, biometría hemática, todo para ver realmente cómo está el paciente. Y si es posible, a lo mejor pedirles mastografías en el caso de las mujeres o papanicolau, biopsia, realmente también para, simplemente para tener un sustento del paciente y ver qué se le va a colocar, ¿no? Entonces, bueno, entre los beneficios son estos, que es totalmente individual la dosis, es personalizada de acuerdo a todo esto que ya mencioné y el peso del paciente, por lo que no va a tener efectos secundarios, es una dosificación individual. Se aplica directamente en el glúteo, se hace una pequeña incisión de 3 milímetros con un bisturí, una técnica ambulatoria, totalmente estéril, y se aplica esta dosis con un trocar, como ya dije, la dosis que se preparó para el paciente, y realmente el paciente se va y puede hacer todas sus actividades de manera normal, no es necesario hospitalizarlo ni nada, y los efectos se empiezan a sentir prácticamente desde la primera semana. Sí se le pide al paciente que haga un poquito de actividad física, caminata, correr, lo que sea que active la frecuencia cardíaca, porque así es como se va a absorber esta hormona. Entonces, así es como se ven mejor los resultados. Y bueno, hablando un poquito sobre la historia de los pellets, no es nada nuevo, realmente estos fueron desarrollados desde 1939. Se utilizaban principalmente en mujeres sin útero. Se utiliza el estradiol y la testosterona para aliviar los síntomas de la menopausia. Estas dos hormonas son las que se producen en los pellets. Entonces ya tiene más de 80 años de uso. Hay muchísimos estudios avalados realmente que protegen todo lo que estamos mencionando, ¿no? Que tenemos un sustento. Esto, un resumen sobre lo que ya acabo de mencionar, sobre las diferentes vías de administración, los beneficios que hay entre cada vía, por qué se recomienda mejor el pellet, no te va a causar ningún efecto montaña rusa. En el caso de las mujeres, el pellet dura de 4 a 5 meses y en el caso de los hombres dura de 5 a 6 meses. Una vez que pasan estos meses, la hormona se absorbe totalmente, ya no es necesario retirarla ni mucho menos, se vuelve a reaplicar la misma dosis y un año después de la primera aplicación se vuelven a tomar estudios para calcular otra dosis. ¿Cómo funcionan las hormonas o qué importancia tienen en cada uno de nuestros órganos? Súper importante. Las hormonas no solamente son para los síntomas que estamos presentando, los síntomas menopáusicos o andropáusicos, o para mejorar el líbido, el deseo sexual, todo esto, no. Sí juegan un papel muy importante en eso, pero también, sobre todo, en las enfermedades, en todos nuestros órganos y sistemas que previenen enfermedades y que nos dan una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, hablando en cuanto al cerebro, la demencia tarda entre 15 y 20 años en desarrollarse y comienza con un deterioro cognitivo leve. El deterioro leve comienza desde los 30 a los 40 años. Esto es bien, bien importante. Créanme que desde que tenemos 30 o 40 años comenzamos con algunos síntomas, con algunos foquitos rojos que nos indican que vamos a tener alguna demencia a largo plazo. Realmente el hecho de que se te olvidan las llaves del carro, se te olvida dónde dejaste la cartera, X o Y cosa, es realmente por una deficiencia hormonal. Si se fijan, esto solamente comienza a pasar hasta cierta edad, ¿no? O es más común en las personas mayores y es precisamente por esto. Para los 80 a los 85 años, el 50% de los mexicanos sufren demencias y esta puede acelerarse por cualquier desequilibrio hormonal y de neurotransmisores. La enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que últimamente está muy, muy potente, sobre todo en el país. Tanto el estrógeno como la testosterona nos protegen al cerebro y mejoran la cognición y la memoria. Las mujeres tienen todavía 8 veces más riesgo de padecer Alzheimer y las mujeres con niveles más bajos de estrógenos tienen un riesgo todavía mayor. Entonces, sí hay estudios que demuestran la relación entre las hormonas y la enfermedad de Alzheimer. El corazón, bueno, pues los infartos al miocardio es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los mexicanos, obviamente asociado mucho al sobrepeso.
afecta a 18 millones de personas y hay 800,000 muertes al año. Hay una relación inversa entre la mortalidad por todas las causas y los niveles de testosterona. Y se dice, hay estudios que lo avalan, que una disfunción eréctil es predictiva de episodios cardiovasculares posteriores. Y la testosterona reduce enfermedades cardíacas en hombres y mujeres. Entonces también nos protegen de esta parte, además de que hay una relación muy importante con el colesterol. Hay veces que los pacientes vienen nada más para cuidar sus síntomas menopáusicos y realmente a mediano o largo plazo ven cambios en sus niveles de colesterol o triglicéridos. La menopausia, aproximadamente de 1 a 7 mujeres premenopáusicas mueren por una enfermedad cardíaca. Y cuando ya están en la menopausia, estas cifras aumentan a 1 de cada 3 mujeres. Dato súper importante. La pérdida de masa ósea, esta también es de los temas más importantes en las menopáusicas. Es por eso que siempre cuando una mujer entra en esta etapa, se les pide siempre una densitometría ósea para ver realmente la calidad de sus huesos y que son propensas a tener enfermedades como osteopenia o osteoporosis. 1 de cada 7 mujeres a partir de los 50 años tienen osteoporosis. El hecho de tener osteoporosis te hace más propensa a tener fracturas, principalmente de cadera, las cuales se asocian a un gran número de mortalidad, hasta el 25 o el 30%. Y también hay estudios que demuestran que los niveles reducidos de estrógeno después de la menopausia aceleran la pérdida de densidad ósea. La testosterona aumenta la masa corporal magra y disminuye la masa adiposa, entonces también el hecho de tener más músculo te va a proteger en cierta parte de tus huesos. Los pellets pueden ayudar a un aumento del 8.3% de la densidad ósea, eso también se ve en los estudios de los pacientes. Es 2.5 veces mayor que el parche y 8 veces mayor que la terapia oral. Cáncer de mama, este tema súper importante, realmente también es mito que las hormonas causan cáncer. El cáncer de mama es el cáncer más común que hay en las mujeres, la edad media de presentación son 61 años, aproximadamente hay 400,000 muertes anuales en todo el mundo y hay estudios que muestran que el estrógeno o la testosterona no aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, al contrario, te protegen. Entonces, este es otro estudio que se hizo precisamente por el fundador de Biote, de la terapia hormonal bioidéntica. Es un estudio de 9 años, desde el 2010 hasta el 2020, donde se incluyeron datos reales de 2.337 mujeres entre 29 a 87 años y se mostró una incidencia de 35.5 menor de cáncer de mama invasivo. Entonces, es el estudio más largo que muestra estos beneficios, súper importante con el tema del cáncer. Las hormonas, en resumen, ya todo lo que mencioné, no solo te ayudan con tus síntomas que vas a presentar, sino que también te protegen a largo plazo el cerebro, el corazón, senos, huesos y la próstata. Las funciones sexuales, súper importante. La verdad es que en este tema, la mayoría de mis pacientes hombres me buscan por esto, porque lo único que les interesa es el líbido o la parte de las erecciones, de la disfunción eréctil, más que los demás síntomas o la protección cardiovascular, ósea, etcétera, les importa la función sexual. En el caso de las mujeres también es bien importante. Las mujeres, conforme van entrando a esta etapa, tienden a tener más seca la vagina, por así decirlo, por lo pronto son más propensas a tener infecciones vaginales y una atrofia vaginal, dispareunia, que es el sexo doloroso, y en el caso de los hombres, pues también disminuye el deseo, la excitación, la disfunción eréctil y las eyaculaciones. Este es una gráfica que les presentamos normalmente a los pacientes una vez que comienzan con su terapia hormonal. Obviamente no es como que te pones tu pellet y a la semana ya mejoraron tus erecciones, es todo un proceso de 1 año más o menos. Aquí se va viendo qué cambios, qué beneficios van a ir teniendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la semana 4 a la semana 6 van a comenzar a tener más erecciones, más fantasías sexuales, más deseo sexual. A partir de la semana 12 van a tener más actividad y satisfacción sexual. En la semana 32 más erecciones y ya cuando sea todo el año, pues ya van a tener una mejor función eréctil, ¿no? Entonces,
Estos beneficios se ven más o menos a partir de las 4 a las 6 semanas. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de la terapia hormonal con pellets? Que vas a tener niveles constantes de tu hormona durante este tiempo, durante estos meses. No vas a tener efectos de montaña rusa, los efectos son continuos y se mantienen durante este tiempo. Son menos inserciones al año, en el caso de las mujeres son de 3 a 4 inserciones al año y en el caso de los hombres son de 2 a 3. La dosificación es individual, es personalizada. No aumenta el riesgo de coágulos, al contrario, como ya mencioné, mejora en estos pacientes toda esta parte. Aquí nos preguntan en la mujer en qué tiempo se ve, igual. En la mujer el deseo sexual también se ve desde las 3 a las 4 semanas aproximadamente, incluso a veces antes. Entonces, no sé si tengan por aquí preguntas. Como mencioné, pues es muy general la información. Obviamente es un tema bastante amplio, pero sí es bien importante conocer estas hormonas. Para hipotiroidismo se coloca pellet, sí. De hecho, es bien importante, como mencioné, el pellet únicamente contiene estradiol y testosterona, pero incluso en pacientes con hipotiroidismo se les llega a mejorar sus niveles de tiroides, principalmente porque estas hormonas, como dije, el estradiol y la progesterona son las hormonas precursoras de la tiroides, entonces sí les puede ayudar bastante. ¿Cuáles son los niveles óptimos de testosterona en hombres y en mujeres? Pues esto va a depender obviamente de la edad, de los síntomas, no hay como tal un rango. Realmente todo esto, como les dije, se ve con los estudios de los pacientes. En el caso de los hombres, pues pueden llegar a tener hasta niveles óptimos son 800, por ejemplo, de testosterona y en la mujer pues son dosis menores, ¿no? Desde 100, 200 aproximadamente. El pellet de tiroides, no hay un pellet de tiroides. Los pellets son los mismos de testosterona y estradiol. Todo esto va a ser individualizado dependiendo de los estudios de cada paciente, pero el hecho de tener la testosterona y el estradiol en niveles óptimos va a regular todas las demás hormonas. ¿El tratamiento en los hombres puede generar alopecia? Excelente pregunta. No, yo no he tenido ningún paciente que le esté generando alopecia, ya que la testosterona no es la que va a ocasionar estos síntomas. Al contrario, hay pacientes que me refieren que les ha salido más cabello. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta terapia? Únicamente temas de cáncer, que hay un cáncer actual o activo o antecedente de cáncer. Se pudiera poner, simplemente la dosis va a cambiar un poquito, pero si el cáncer está activo, yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Qué estudio se manda a solicitar para saber la función hormonal? Yo siempre mando todos los estudios completos, biometría hemática, química sanguínea, un perfil tiroideo y un perfil hormonal completo que contenga estradiol, testosterona, en el caso de los hombres, el antígeno prostático. También ese es una contraindicación. Si tienen su antígeno prostático elevado, no se recomienda poner testosterona en el caso de los hombres, porque en algunas ocasiones lo puede elevar todavía un poco más. Entonces, en esa parte sí se contraindica. Hiper e hipotiroidismo, el resultado satisfactorio sí, les va muy, muy bien a estos pacientes, ya que estas hormonas les ayudan a que se regulen todos estos síntomas. Importante, no hay una edad específica para poner estas hormonas, no tienes que cumplir como tal la definición de la menopausia o andropausia. Si tienes ya algunos síntomas, se te puede poner el pellet, como mencioné, individualizado con una dosis específica para ti, pero si no hay una edad en específica, creo que nuestra paciente más joven tiene 34 años y mi paciente mayor tiene 87 años, entonces no hay edad. ¿Cómo puedo adquirir los pellets? Toda la información en cuanto a cómo comprarlos, dónde comprarlos y toda esta parte se las vamos a estar resolviendo en los grupos con las personas que les han estado contestando la información. Ellos les van a resolver todas sus dudas de dónde, cómo y cuánto cuesta. ¿Solo son 2 hormonas las únicas que se aplican, aunque sean varias las deficiencias? Sí, únicamente son estas 2 hormonas. En las mujeres casi siempre se recomienda también progesterona tomada, pero esa ya no se pone en el pellet, esa sí es directamente oral. Y con estas 2 hormonas, todas las deficiencias o la mayor parte de estas se van a
a beneficiar. Como dije, en algunas ocasiones incluso hasta el colesterol, triglicéridos, o les ayuda a ellos con otra parte sistémica que ellos tenían. ¿Hay una hormona bioidéntica que traiga levotiroxina? ¿Cómo es la bioidéntica en esa situación? No, como mencioné, no hay hormonas para la tiroides específicamente, simplemente las otras dos hormonas ayudan a regular la tiroides siempre y cuando el tratamiento del paciente se siga haciendo. No es como que con el pellet ya va a suspender la levotiroxina. La pregnenolona, esa no se puede aplicar en pellet. ¿Cómo me puedo capacitar para la aplicación de pellet? Toda esta información se las vamos a dar más adelante, como les mencioné en el grupo. Las mujeres recuperan la ovulación. Esta es una pregunta complicada. Sí hay pacientes que a veces buscan la terapia hormonal para quererse embarazar. No es lo más óptimo, no es lo más adecuado, pero se pudiera llegar a lograr. Sin embargo, no se debe de hacer así. Para el hipogonadismo, cuando son casos muy particulares, es una de las ventajas que tenemos en la red de Biote. Cuando son casos muy específicos, particulares, con alguna situación hormonal o congénita, se puede llegar a tener como alguna especificación. Tenemos una red de apoyo de médicos a nivel internacional en Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, cuando son estos casos como muy específicos de pacientes, por ejemplo, más jóvenes o con hipogonadismo o con alguna situación en especial, sí se ve eso en particular con ese médico para ver cómo se le puede ayudar, qué pellet se le puede ofrecer especial para su caso. Cura, no solo controlan los síntomas, los controlan, no tienen cura. El pellet es algo que te lo tienes que estar poniendo todo el tiempo. Sin embargo, si les soy honesta, se dice que el tiempo del pellet dura entre 4 a 5 meses en mujeres, pero la verdad es que en mis pacientes yo lo llego a ver hasta los 6 a los 7 meses. Tengo mujeres que se quieren esperar hasta que sus síntomas vuelvan a la normalidad para volverse a aplicar el pellet y realmente pasan hasta 7 meses en los que los síntomas regresan. Los síntomas es algo que por el simple hecho de que tus hormonas no están en niveles óptimos, siempre van a regresar. Entonces, lo que hacen estas hormonas simplemente es regular tus niveles hormonales, pero no puedes hacer que como tal se produzca más hormona de manera natural o para siempre. Si yo hago cirugía por temas de cáncer de próstata, ¿qué ventajas puede tener el paciente? Como mencioné, si es caso especial de cáncer de próstata, se ve en consulta. Este sí es un tema más individual. Si les mandamos los estudios de las pacientes, ustedes nos envían la dosis personalizada. Sí. Para pacientes con EPOC, no es específicamente el tratamiento para ellos. Aquí ya sería otro tema, como células madre, que es un tema que ya vimos anteriormente. Realmente las hormonas no van a ayudar mucho con el tema de la EPOC. ¿Aumentan el riesgo de padecer cáncer de próstata? No. Pueden aumentar el crecimiento de la próstata en los pacientes que ya tienen el antecedente. Pregunta importante, ¿en pacientes con menopausia cuando se les aplica el pellet puede provocar el nuevo ciclo menstrual? Sí. Muy importante esa pregunta. Sí puede ser, te puedo decir que es una de cada 20 pacientes que les regresa su ciclo menstrual. Sí, sí puede. Más que nada en pacientes ya mayores que conservan su útero, pero siempre es bien importante en estos casos es cuando se da la progesterona. Si una paciente conserva su útero, siempre se les da estradiol junto con progesterona, principalmente para no tener esta menopausia, esta menstruación otra vez. Había escuchado de una hormona para reducción de cortisol DHA, sí. En pellet la verdad es que yo no la he visto. ¿Cualquier laboratorio personaliza la dosis de cada paciente? No. Esto sí, bien importante. Yo sí conozco laboratorios o médicos más bien que ponen una dosis generalizada, es decir, ellos tienen como un programa, si van mujeres de 50 a 55 años, dicen, ok, a estas mujeres les pongo 125 miligramos de testosterona. Si ya tienes 55 años o más, le pongo 150. Entonces, esto no debe de ser así. ¿Por qué? Precisamente, pues porque cada paciente es diferente y cada paciente tenemos una regulación hormonal diferente, ¿no? Hay mujeres que realmente no tienen tanta necesidad de estas hormonas.
y realmente con que se les ponga un poquitito les ayuda muchísimo. Sí está regulada por FDA y por COFEPRIS. Realmente, como dije, es un tratamiento que se hace en Estados Unidos y se hace aquí en México. Actualmente con BioT somos aproximadamente 46 médicos ya en México. Los precios y toda esa parte se las voy a presentar más adelante. Doctora, tenemos una pregunta en uno de los chats. Sí, Preguntan que si para temas de infertilidad podrían servir esto de los pellets. Esta sí, terapia. perdón, sí, realmente como mencioné, no es el tratamiento ideal para la fertilidad. No es como que me está buscando algún paciente que busca embarazarse y digo, ok, entonces un pellet. No. Sin embargo, sí se ha demostrado y se ha encontrado que les ayuda bastante y que han logrado un embarazo estas personas, precisamente simplemente porque regulan todos sus niveles hormonales que ellas no tenían conocimiento. Entonces sí se puede lograr, sin embargo, no es el tratamiento ideal. El costo es dependiendo de la cantidad a necesitar. En el caso de las mujeres no, es el mismo costo para ellas. En el caso de los hombres sí varía la cantidad porque puede ser cantidades muy diferentes. Sí, importante eso que pregunta Mari, si nos mejora la calidad de la piel, mejora la producción de colágeno. Sí, realmente esto a mí me parece impresionante, pero a veces vienen pacientes de 55 años a ponerse un pellet por la menopausia y me refieren que les ha salido muchísimo cabello, que su piel la notan más hidratada, la parte de la vagina también tienen más hidratación, por lo cual mejora su libido, su deseo sexual. Entonces, no solamente a nivel vaginal, sino en todo nivel sistémico les mejora muchísimo la hidratación de la piel. Creo que ya contesté todas sus preguntas o la mayoría. Referente a los costos, información sobre los pellets, dónde conseguirlos, toda esa parte la vamos a ir respondiendo en los grupos de WhatsApp. Si no hay matriz, ¿se puede aplicar pellets? Sí, de hecho las personas que que no tienen útero son los candidatos ideales para esta terapia hormonal, ya que hay nula producción de hormonas. Entonces, sí, en ellos les va muy, muy bien. Y bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Ay, creo que aquí están nuestras redes sociales, nuestra información de la clínica, nuestro número. Cualquier duda, cualquier situación en específico, la podemos ver en especial con ustedes. Y pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poquito. Gracias, doctora, por compartirnos de tu conocimiento, experiencia y tu tiempo. Y comentarles que, como les decíamos en el inicio de la charla, pues bueno, tenemos a disposición de ustedes y a su servicio las capacitaciones, la terapia, los productos y subiremos la información de cómo solicitar cada uno de estos servicios para las necesidades o el gusto de cada uno de ustedes. También recordarles que estas masterclasses, bueno, se están impartiendo de manera constante, son gratuitas, son de un valor importante, temas de mucho interés, siempre dentro de la medicina complementaria y preventiva. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en la siguiente. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos y pronto nos vemos por allá en la clínica, doctora. Gracias, claro que sí. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias.